clase que hice donde partí diciendo que psicología clínica y psicoterapia eran cosas distintas, un grupo de colegas recién recibidos me invitó a una reunión para conversar sobre eso. Ahí tomé conciencia de que muchas de las frustraciones que vivían los psicólogos jóvenes que trabajan en sistemas públicos de salud mental tiene que ver con que creen que van a ir a realizar psicoterapia en los servicios de salud mental. Y muy pronto se dan cuenta que lo que les solicitan sus jefaturas no es hacer psicoterapia que esperaban, sino más bien tareas que se ubican en el área de la psicología clínica. Para estos jóvenes, hacer diagnósticos era sentido inútil y veían estas acciones solo como un quehacer que servía para dejar tranquilo a su jefatura. No veían el inmenso recurso que tienen los diagnósticos y todo lo que ello puede significar para sus consultantes. Les costaba entender que yo defendiera los diagnósticos. Eso me llevó a pensar que yo, que he formado más de 6 carreras de psicología, en mi rol de curriculista, no sé si se dice así, necesito para mí hacer este video, porque creo que la aclaración puede ser útil, sobre todo para gente joven, para psicólogos que están recién ingresando, con expectativas laborales que no se les van a cumplir y con la consiguiente insatisfacción o sensación de ineficiencia. Y eso, créanme, me duele profundamente. La psicología clínica tiene un campo muchísimo más amplio que la psicoterapia. La psicoterapia es parte de la psicología clínica, pero la psicología clínica explica o pretende explicar, describir desde la evidencia disciplinar las características idiosincráticas de una persona desde un punto de vista biológico, fisiológico, psicológico y sociocultural o sociocontextual. Son dos competencias y talentos muy distintos. La psicología clínica explica y la psicoterapia comprende. Pero para comprender, el psicoterapeuta necesita tener ojo clínico, que es lo que se desarrolla en la psicología clínica. Los programas de psicología de las distintas escuelas lo que buscan es desarrollar el ojo clínico del futuro psicólogo. Los programas de psicoterapia de las escuelas no muestran psicoterapia, muestran lo que hacen es mostrar distintas líneas terapéuticas para que el estudiante elija aquella en la que se quiere formar. El ojo clínico es un talento que requiere ser desarrollado. Muchas veces a mí me dicen, profe, ¿cómo se dio cuenta? Me di cuenta porque tengo ojo clínico. No es magia. No es que yo lo haya adquirido así instantáneamente. Se desarrolló con la práctica, con la experiencia y por supuesto estudiando. Pero por supuesto que yo sé distinguir miradas, etapas del desarrollo cognitivo, proxémica, actitudes defensivas, miradas de cercanía, de lejanía, hacia arriba, que dicen cosas distintas. Ahora, las razones que hay entre la confusión de la psicoterapia y la psicología clínica son muchas. Pero voy a partir diciendo, como decía Kuhn, que la psicología es una disciplina muy joven y todas las disciplinas jóvenes atraviesan etapas preparadigmáticas, caracterizadas por disputas teóricas, donde hay coexistencia de enfoques, ausencia de consensos estables. Eso lo dice Kuhn, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos que la psicología tiene 130 años, está recién en pañales. No es extraño que exista insatisfacción, no hay certezas. Tampoco es extraño que coexistan tantos paradigmas y confusiones.
La figura moderna del psicoterapeuta es extremadamente reciente en la historia humana. Durante siglos, el sufrimiento subjetivo fue abordado por sacerdotes, filósofos, curanderos o líderes espirituales. Eso lo decía Thomas Szasz en el año 1973 en La fabricación de la locura. La psicología clínica surge a fines del siglo XIX y comienzos del XX, pero fíjense qué interesante, vinculada principalmente a hospitales, instituciones de salud mental. Aunque originariamente incluía funciones más amplias, esto fue de alguna manera jibarizándose y se transformó en que el psicólogo lo que hace es terapia. De tal manera que quedó invisibilizado mucho de lo que hace la psicología clínica. Con la expansión de los sistemas diagnósticos y de paradigmas biomédicos, la lógica dominante pasó a ser: hay que hacer un diagnóstico, un tratamiento y una reducción de síntomas. O sea, había que observar síntomas. Pero ello no es la psicología clínica. Parece que tuvo que ver con la enorme influencia cultural del psicoanálisis en su inicio y posteriormente asociada a los sistemas de salud. Habría que recordar que Freud era médico. Esa confusión se ha mantenido por décadas y ha sido llevada a los sistemas universitarios y de salud. Indudablemente la psicología clínica es mucho más y ha estado invisibilizada por esta confusión histórica, reduciendo todo el inmenso conocimiento de la psiquis humana que nos permite a los psicólogos describir a las personas de tal manera que nosotros podemos trabajar en organizaciones, en grupos sociales, en escuelas, en deporte, comunitaria, forense, neuropsicología y tanto más. Sabemos describir la psiquis humana, sabemos de psiquis. Y eso es posible porque aprendimos a desarrollar esto que he llamado el ojo clínico, que no es un buen nombre, que nos permite identificar patrones de conducta, emociones, estilos de personalidad, liderazgo, detalles sutiles del comportamiento humano que no se ven a simple vista, pasan desapercibidos. Por lo tanto, no son los diagnósticos los que están en duda. Lo que está bajo la lupa de la crítica son los diagnósticos psicológicos de salud mental. Dichos cuestionamientos indudablemente parten con Foucault y todo ese movimiento, pero se deben principalmente a la escasa efectividad histórica de muchos tratamientos en salud mental. Estas críticas que han sido surgidas no solo por la antipsiquiatría de los años 70, sino también desde la propia psicología clínica, la psicoterapia y las ciencias sociales. Muchos investigadores en esa línea han comenzado a cuestionar la reducción del sufrimiento humano a entidades nosológicas fijas. Actualmente existe una abundante literatura que sostiene que hasta hoy no existe evidencia concluyente de que las categorías diagnósticas en salud mental correspondan a entidades claramente delimitadas. Lo que se cuestiona son los manuales estadísticos, el CIE-10, los diagnósticos como tautología. Una persona dejó de comer, adelgazó, tiene problemas con el control de su cuerpo, con el peso, etcétera, etcétera. La llamamos anoréctica. ¿Y por qué es anoréctica? Porque, bueno, porque tiene problemas con el control del peso, porque dejó de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una tautología. Eso es la crítica. Vale la pena leer a Stephen Hyman y a Thomas Insel de la British Psychology Society. Hay un artículo que encontré que se los voy a dejar. Como sostiene Pérez Álvarez, la psicología clínica ha tendido a reducirse culturalmente al tratamiento psicoterapéutico, dejando en segundo plano
otras funciones clínicas fundamentales. No sé si es la psicología clínica o son los psicólogos que no hacen la distinción. Yo diría que ese problema está determinado de alguna manera por la confusión que hay entre la psicoterapia y la psicología clínica. Los diagnósticos psiquiátricos carecen de validez objetiva, puede ser demostrable, como dice Boyle, y no existen biomarcadores que confirmen la mayoría de las categorías diagnósticas actuales. Pero eso no anula otro tipo de diagnóstico. Por ejemplo, la lectura del lenguaje no verbal, los movimientos corporales, las posturas, los gestos, las expresiones faciales, todo lo que es la kinésica, la decodificación y análisis de micromovimientos, actitudes corporales involuntarias, todo lo que en los grandes estudios de Paul Ekman, la proxémica, cómo nos distanciamos, nos acercamos, la paralingüística, los aspectos vocales, los tonos de voz. A mí de repente me dicen, profe, no se enoje. Yo digo, no estoy enojada, soy vehemente. La psicoterapia es a la psicología clínica lo que la cirugía es a la medicina. No toda medicina es cirugía. La psicología clínica es un campo profesional amplio, sí, y la psicoterapia es una herramienta específica dentro de ese campo. Pero están otros, los psicodiagnósticos, el trabajo comunitario, la evolución neuropsicológica, la evaluación de capacidades y talentos, la psicología de la salud, investigación, psicología forense, psicología de desarrollo. La psicoterapia es una conversación relacional orientada a enfrentar el sufrimiento desde la biografía de quien consulta. Constituye solo una de las múltiples herramientas de la psicología clínica. La psicología clínica implica el desarrollo del ojo clínico. Tenemos, por ejemplo, la psicología de la personalidad, la psicología del desarrollo, la psicopatología. Muchos años hice clase de psicopatología desde una postura fenomenológica, donde aprendí a ver miradas, atención, distancia, todo lo que les estaba hablando. Es decir, es maravilloso entender las funciones del aparato psíquico, la evaluación psicológica. La psicoterapia es una parte, pero también está la neuropsicología, la psicología social, procesos y sobre todo comunicación. La comunicación es fundamental para el psicólogo clínico y después para el psicoterapeuta. Nuestra disciplina o ciencia, como quieran llamarla, está recién gateando. Por eso ese monito con el que partí. Y la APA señala que la psicología clínica integra ciencia, teoría y práctica para comprender al ser humano, predecir, aliviar el malestar, sí, pero también promover el bienestar y el desarrollo personal. Esto último me parece fundamental. En Chile durante 20 años existió la CONAP, la Comisión Nacional de Psicología Clínica, que era el garante que regulaba la acción de los psicoterapeutas. Eso fue hasta el año 2017, en que una pelea del Colegio Psicólogo con la Sociedad de Psicología Clínica llevó a que no pudiésemos defender eso y hoy día cualquiera se dice psicoterapeuta. Pero no se podía ejercer antes del año 2017 sin ser especialista en psicoterapia. Para la CONAB, la psicoterapia era entendida como un ejercicio profesional especializado, orientado al tratamiento y comprensión del sufrimiento psicológico, realizado por psicólogos con entrenamiento clínico avanzado. Pero era psicoterapia. Existían muchos modelos que fueron reconocidos por la CONAB. Psicoterapia humanista, terapia gestáltica, terapia breve, terapia sistémica narrativa, terapia sistémica familiar, etcétera. Se me puede haber quedado alguno en el tintero y me disculpo por eso. Pero sobre todo, cada uno de esos programas tenía una manera de responder la antigua, esquiva pregunta: ¿qué nos hace humanos a los seres humanos? Todos esos programas
tenían un sustento ontoepistemológico a la base que daba cuenta de por qué se especializaba de esta manera. ¿Cuántas horas de formación requería la Carnap? 400 horas de formación postítulo profesional, 100 horas de supervisión clínica, 60 horas de trabajo con la persona del terapeuta. ¿Por qué? Porque el psicólogo es el único profesional o uno de los pocos profesionales que trabajan con su persona. Tiene que saber qué le pasa si le cayó mal la señora del paciente que está atendiendo como pareja. Por lo tanto, supervisión, formación experiencial, trabajo sobre la persona del terapeuta y práctica clínica intensiva era fundamental. Todo eso se hace pensando en que hay una manera de entender la psiquis. Ahora, la psicología clínica puede ser una excelente herramienta para descubrir o describir talentos, recursos y potenciales humanos, fortalezas, capacidades organizativas, liderazgo, estilos vinculares, sensibilidad artística, creatividad, pensamiento analítico versus sintético, etcétera, etcétera. ¿Y eso cómo se hace? A través de diagnósticos. ¿Qué es la palabra diagnóstico? Está formada por día a través de hipnosis conocimiento. Por lo tanto, un diagnóstico es el resultado de analizar un fenómeno a la luz de la evidencia en un proceso clínico de evaluación e interpretación de signos, síntomas, recursos y formas de funcionamiento psicológico orientadas a comprender integralmente a la persona y guiar la intervención profesional más adecuada. A mis ojos, uno de los problemas de los diagnósticos tiene que ver con que vivimos una cultura muy centrada en la falla. Estamos siempre pensando lo que está mal y lo que no se tiene. Y entonces, además, buscamos por qué, siendo que no tenemos respuesta a todo. Por ejemplo, el fenómeno de la conciencia. O sea, la conciencia, todavía no sabemos qué es. Y cuando Antonio Damasio trata de mostrar cómo entiende la conciencia, no usa un porqué, da cuenta de las múltiples variables que intervienen. Ahora, hay diversas corrientes contemporáneas que están orientando su pregunta a otra cosa, como la psicología positiva, los enfoques narrativos, los adelantos de la neurociencia, la psicopatología fenomenológica, que han comenzado a enfatizar que una tarea fundamental del psicólogo clínico consiste en ayudar a las personas a reconocer talentos, capacidades y recursos. Martin Seligman, Giovanni Stangelini, que les aconsejo en buscarlo, un italiano, o Krauss, que habla de el desarrollo de una epistemología relacional donde la comprensión humana depende del contexto, la interacción y las condiciones de observación, cuestionando las explicaciones lineales esencialistas. Y la pregunta que está empezando a surgir es ¿para qué? La psicología clínica puede ayudar a responder muchas preguntas más allá que el malestar. ¿Qué tipo de tarea potencian las capacidades de esta persona? ¿Qué actividades la vitalizan? ¿Qué recursos posee? ¿Qué tipo de vínculos favorecen sus características? ¿Qué formas de pensamiento predominan? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, la psicología clínica hoy no se limita a aliviar el sufrimiento, sino también a favorecer el descubrimiento de aquello que permite a cada persona sentirse útil, valiosa, competente y vitalmente conectada con la propia existencia. Por lo tanto, las preguntas son: ¿qué experiencias posee? ¿Qué contextos favorecen su desarrollo? ¿En qué áreas esta persona se va a desempeñar mejor? ¿Qué actividades le permiten experimentar un sentido de utilidad y bienestar? El problema no es solamente si el diagnóstico es
útil, sino que qué finalidad cumple, qué mirada sostiene, qué efecto genera sobre la persona. La pregunta hoy día no es si sirve diagnosticar, sino que para qué diagnosticamos. Y el para qué está relacionado con lo que nosotros queremos entregar producto de nuestro análisis. Por tanto, pensar que hacer diagnóstico es inútil responde a mis ojos a una confusión entre psicología clínica y psicoterapia. La invitación que quise hacer hoy día es a mirar con un poco más de optimismo la psicología clínica y nuestra profesión y salir un poco de la pregunta ¿qué le pasa a esta persona? Para preguntarnos qué lo hace único, valioso y capaz. Acompañar a la persona a descubrir para qué es útil, para qué está contento, competente o conectado, es sin lugar a dudas algo que lleva a las personas a vivir una vida con propósito, sentido y bienestar. Por lo tanto, habría que ver qué capacidades y talentos poseemos, qué actividades nos generan energía, satisfacción, en qué contexto podemos desplegarnos mejor, qué formas de contribución le dan sentido a nuestra vida. Autores hay muchos, Martin Seligman, Kenneth Gergen, ahí les voy a dejar un listado de autores que hablan de esto. Y Cote, te voy a dejar aparte una bibliografía para ver si te responde a la pregunta que me hiciste por WhatsApp, para que puedas usarla en la universidad que estás empezando a hacer tus clases. Eso es lo que les quise decir hoy día, pero sobre todo mi video de hoy está orientado a ustedes jóvenes. Sean capaces de hacer esa diferencia para que no se frustren. La psicoterapia no es algo con lo que uno sale de la escuela de psicología, sino que es algo que se va dando y nos vamos especializando a medida que vamos teniendo práctica, a medida que vamos encontrando un modelo que nos haga sentido. Muchas gracias. Será hasta una próxima en que yo crea que tenga algo que compartir con ustedes.